feel like a ghost and never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know. Why? I guess I never should've let you in so close to my body. I should've known. Just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known not to let my guard down so damn fast before even knowing where we're really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body, my body. Tryna get you out of my head. I wanna take back everything I said, yeah. I wish I never got in your bed that night. And every time somebody comes close, I always seem to lose control. Yeah, I lose control. I guess I never should've let you in so close to my body. I should've known. Just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known not to let my guard down so damn fast before even knowing where we're really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body, my body. Buenos días, hoy es miércoles 3 de agosto, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre D. Acaban de colocar la segunda lama de acero en la fachada del fondo norte, debieron colocar la primera, no sé si hoy por la mañana o incluso ayer por la tarde. Aquí justo detrás de mí están empezando a riostrar las guías verticales y no sé si van a subir ahora una tubular desde la explanada de la Plaza de los Sagrados Corazones, así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más, pero me parece que va a ser una mañana bastante interesante. Esta es la segunda lama de la fachada norte. Yo creo que a la izquierda podéis ver cómo ya está puesta la primera. Sé que ayer estuvieron quitando plásticos de las lamas de acero de la fachada del fondo sur, ahora veré cómo han quedado. Aquí no hay más guías verticales, aunque creo que sí han llegado a la Torre C. Me parece que estaban instalando ahora esas piezas auxiliares de color amarillo para alisado. Y como podéis ver, aquí lo que están haciendo es empezar ya a riostrar. Me imagino que esa va a ser la labor durante los próximos días. Y sí que hay movimiento en las dos grúas de Padre Damián, pero ya digo que no sé si van a subir alguna tubular o no. Pues no es una tubular, sino que es esta pieza la que está de momento moviendo la grúa de la izquierda. Cuando pasaba con el coche tenía las eslingas donde están las dos tubulares con las placas puestas. También os puedo confirmar que aquí hay una tubular con la abrazadera puesta y las placas preparadas. La vais a ver ahora a la izquierda. ¡Mira! Ahí la tenéis abajo, así que tampoco me extrañaría que la pudiesen subir en breve. Esta plataforma ha salido de la segunda parte de la rampa que instalaron ayer mientras yo hacía el directo
del izado de la guía vertical. Me refiero a la pieza que va desde aquí hasta este punto de aquí, y esto ya digo, lo pusieron ayer por la mañana. Mucho del material que hay aquí acumulado es para las gradas nuevas, seguramente estos son escalones. Desde aquí se aprecia bastante bien cómo va a quedar esa rampa y tienen que replicarla en la zona norte del nuevo edificio. Así se ve la rampa desde Concha Espina, cerca de la Torre A. Yo creo que hasta que no desmonten el acceso a la tienda no van a poder seguir colocando lamas de acero, por lo menos de izquierda a derecha. Ya podrían ir subiendo, pero no parece que sea esa la intención. Así que aquí, a pesar de que hay lamas de acero, yo creo que van a parar unos días. Y las lamas de la izquierda están ya sin el plástico protector, pero con una especie de malla. Aquí podéis ver la diferencia entre las lamas de acero de la izquierda ya sin el plástico protector, pero cubiertas con esa especie de malla, y las lamas de la derecha aún con el plástico. Aquí ya veis que la situación es parecida, siguen sin montar las viseras, que tienen que ir encima del paseo. Siguen arriostrando y siguen trabajando en esas vigas de atado de la curva de la Torre B. Estoy viendo ahora que las dos grúas de la Torre C están moviendo unas bobinas. Parecen bobinas de cables, pero desde aquí no estoy muy seguro. Así que ahora mismo no tengo muy claro si hay dos guías verticales nuevas o no. Ahí podéis ver la primera, las grúas, la segunda está tapada por un árbol. Pero podéis ver que ambas están trabajando con unas bobinas. A ver, esta es una de las bobinas, la otra la han dejado en el suelo. Y ya os puedo confirmar que hay dos guías verticales nuevas en el suelo.
ahí las podéis ver. Aquí tenéis las dos guías verticales junto a la torre C. Pues ya podéis ver que la distancia entre estas dos primeras lamas de acero de la fachada del fondo norte no tiene nada que ver con la distancia de las lamas de acero en la fachada del fondo sur. Es la 1:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la torre C. Habéis visto que han instalado una guía vertical nueva. Ya han instalado 10 lamas de acero en la fachada del fondo norte y, según me habéis comentado en el directo, han puesto unas vigas del cordón inferior en el lateral de Padre Damián. Así que yo me despido por hoy. Os deseo un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros, que ya somos más de 13.000. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.